Hola, bienvenidos nuevamente con este paisaje natural de El Salvador, inspirado en el volcán de Izalco. Hablaremos acerca de algunas de las generaciones literarias que se desarrollaron justamente en el siglo XX en nuestro país. Como sabemos, en El Salvador ha existido una larga historia literaria y bueno, en este caso sabemos que todo inicia con el romanticismo que es traído por por Fernando Velarde, perdón, y luego pues tomada por Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi, considerados pues los representantes de la literatura o los iniciadores de la literatura en nuestro país. También veíamos o hablábamos un poco del costumbrismo que fue retomado también por Salarrué y por TV Mechín, y ahora hablaremos acerca de algunas generaciones literarias que se desarrollaron justamente en el siglo XX en nuestro país y que una generación, vamos a ver que corresponde a un espacio de tiempo mucho más corto que un movimiento literario y que muchas veces va a responder a algún evento histórico que se esté desarrollando en ese momento. Y pues bueno, haciendo un poco de repaso, vamos a ver que todo se origina allá por 1929 con la crisis económica que se vivía en Estados Unidos y que como una ola llegó a muchas regiones y que terminó afectando a los caficultores de aquel momento, o los terratenientes de El Salvador, y que justamente en aquel momento se encontraba en el gobierno Arturo Araujo, un presidente que estaba intentando hacer muchos cambios importantes para la población, pero que a la burguesía no le parecían correctos, y por eso apoyan a Maximiliano Hernández Martínez, quien era el vicepresidente de aquel momento, a dar un golpe de Estado. Y justamente todo esto inicia con 1932 con un levantamiento indígena, donde ahí podemos ver a José Feliciano Ama, uno de los indígenas que fue tomado como responsable de aquel movimiento, al igual que Farabundo Martí. Farabundo Martí para aquel momento era un joven que pensaba en ideas consideradas comunistas porque él planteaba la idea de crear cooperativas donde todas las personas pues pudieran resultar beneficiados. Y debido a esas dos personas pues se crea o se genera esta primera revuelta o alzamiento indígena de 1932 que termina con una masacre de todos ellos y impulsa a Maximiliano Hernández Martínez a consolidarse como un nuevo presidente de la República. Realmente Maximiliano Hernández Martínez como presidente hizo cosas muy buenas como la fundación de muchas ciudades o lugares de habitación para gente que no tenía tantos recursos, aparte de que las personas en aquel momento tenían que pasar su día ocupados porque si no pues eran llevados presos. Y por algún tiempo vamos a ver que muchos escritores incluso estuvieron de acuerdo con las posturas que él tenía. Pero para 1940 se funda en El Salvador la primera primera asociación de intelectuales antifascistas de El Salvador. Recordemos que el fascismo era un movimiento europeo que se inicia con Benito Mussolini allá en Italia con el fascismo, que justamente hablaba de una dictadura o de una especie de dictadura que era montada por un militar. Y ese movimiento antifascista estaba justamente en contra de la dictadura militar que tenía para aquel momento Maximiliano Hernández Martínez. Y todo esto justamente finaliza en 1944 con el derrocamiento de Maximiliano Hernández Martínez y con el surgimiento de la primera generación que vamos a revisar, que es la generación de 1940. Esta generación de 1940 obviamente se ve impulsada por estos movimientos o por estos eventos que ya hemos hablado acerca del asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, del gobierno de la dinastía Menéndez Quiñones, que también ocurre anteriormente a esto, el golpe de Estado también a él, de Arturo Araujo, el levantamiento del 32, la dictadura de Martínez del 31 al 44, la huelga de los brazos caídos que lleva al finalizar el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y también pues la violación de los derechos humanos que existió durante toda esta época de dictadura militar en nuestro país. Eso pues claro, como les decía, detona la creación de la generación del 44, que esta generación del 44 vamos a ver que como características va a tener un profundo interés en los temas indígenas porque va a intentar resaltar el valor de los indígenas para nuestra cultura y para nuestro desarrollo. Su producción va a tender mucho hacia las producciones realistas y de vanguardia, vanguardia europea y el realismo, que era un movimiento que precede a la vanguardia.
Vamos a ver mucho el uso del lenguaje coloquial y renovado, además de alguna búsqueda de fórmulas nuevas o de creaciones nuevas en cuanto a la presentación de la poesía de la generación del 44. Como representantes tenemos a Pedro Joffrey Rivas, a Matilde Elena López, una autora muy poco valorada en nuestro país porque realmente tiene una gran producción, pero muy pocos de sus libros o de sus creaciones se mantienen en vigencia en la actualidad. Antonio Gamero también, que no solo formaron parte de esos movimientos, sino que en el caso de Antonio Gamero también formó parte de otra generación posterior que se conocía como el Grupo de los Seis pues, escritores que se manifestaban en contra pues, de los problemas que se vivían en nuestro país. Y bueno, posterior a esto, en 1944, se genera otra generación que se denomina la generación comprometida. Esta generación tiene una renovada estética literaria principalmente, mantiene muchas de las características del realismo y, por ejemplo, dentro de sus precursores tenemos a Ítalo López Vallecillos, quien lo que intenta hacer es reivindicar el valor de la sociedad, busca una cultura más propia, más nuestra, más enfocada al folclore salvadoreño, intenta acercarse más al pueblo y a la vida cotidiana, a la vida habitual. Muchos de esos escritores de la generación comprometida vamos a ver que son admiradores de Casca, de César Vallejo, de Cortázar, de Borges, de Tennessee Williams, representantes obviamente del teatro y de muchos movimientos de vanguardia en aquel momento en Europa, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Eugene Ionesco, o sea, tenían una gran admiración por todos ellos, ¿verdad? La generación comprometida se divide en dos etapas, la primera la de fundación en 1950 y la segunda etapa que se inicia con el Círculo Universitario que fue fundado en 1956, donde tenemos figuras tan emblemáticas como Roque Dalto, Mario Argueta, José Roberto Sea, y que en la década de los 60 y 70 fundan una revista que se conoce como La Pájara Pinta. Y justamente en esa revista ellos van a plantear algunas con situaciones sociales que se viven a través pues, de la publicación de ensayos. Dentro de las características de esta generación, vamos a ver que una crítica hacia la tradición literaria salvadoreña, porque no era innovadora, sino que más bien intentaba mantener las características europeas, intenta renovar tanto la métrica tradicional, empleando muchos recursos de vanguardia, como el caso pues, de los alejandrinos, de los versos alejandrinos, de las pausas, de las censuras, entre otros. Hay una crítica intelectual frente a los hechos sociales que había, por eso es una generación comprometida. La poesía va a adquirir una dimensión política netamente y hay una marcada actitud izquierdista, o sea, tendiente a las tendencias comunistas que se desarrollaban en aquella época. Dentro de los representantes, pues tenemos a Manuel Argueta, que sabemos que pertenece a la segunda etapa, Ítalo López Vallecillos, primera etapa, Roque Dalton, segunda etapa, José Roberto Sea, también segunda etapa, Álvaro Menéndez Leal, segunda etapa, y que básicamente él también experimentó con otras corrientes de tendencia de vanguardia, como son el surreal, el existencialismo y el teatro absurdo en su obra Luz Negra. Además de Ricardo Bagrán, ¿verdad? Volviendo a la línea que tenemos para finalizar con los eventos, vamos a ver que después del derrocamiento, la caída de Maximiliano Hernández Martínez, que es conocido como el Martinazo de 1944, continúa la línea de las dictaduras militares para 1950, se genera o se crea la Dirección General de Bellas Artes y que es la que detona pues la creación de lo que veíamos o lo que comprendíamos como la generación pues comprometida. Para 1979, pues sabemos que ahí da inicio lo que ya conocemos como la Guerra Civil, el fin de las dictaduras y el inicio de la Guerra Civil, que durará hasta 1992 y luego pues una etapa de democracia. Entonces, como podemos ver, hemos revisado o hemos seguido parte de esta línea de acontecimientos que tienen que ver con las generaciones literarias que se desarrollaron en nuestro país. Espero que el contenido haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones, formulen sus preguntas y nos vemos en un próximo video. Gracias.